Señor, que temblamos delante de ti, Señor. Que en esta hora, Señor, sea usted utilizando mis labios, mi vida, Señor, para gloria y honra de su nombre, Señor. Sea usted, bendito Padre, preparando los corazones, Señor. Que sea usted, bendito Padre, y su Espíritu Santo, Señor, ahí guardando esta palabra, Señor, en la tabla de los corazones de cada uno de mis hermanos. Toma el control de este tiempo, de este momento, Señor. Aparta toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, Señor. Porque mayor es al que servimos, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, mis hermanitos. Vamos a ir, mis amados hermanitos, al libro de Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Amén. Les repito, mis hermanitos, el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Amén. Amén, mis hermanitos. Entonces, vamos a leer la palabra en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay algún momento, mis hermanos, y hay algún momento que el Señor me viene manifestando esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Como título tenemos el ministerio de los apóstoles. Amén. Vamos a leer la palabra en la presencia del Señor. Dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de misterios de Dios. Se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo, en muy poco, tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis uno contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con nosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Dios le bendiga, mis amados hermanitos, a todos los hermanitos que se siguen añadiendo. Estamos en la palabra de Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a continuar. Estamos en el versículo actual 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre,
tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas las partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara, con amor y espíritu de mansedumbre? Amén. Vamos a meditar en esta palabra, mis amados hermanos, que ya 2 meses el Señor viene revelándome esta palabra para todos nosotros, para mí, para usted. Y vamos a empezar en los primeros versículos donde los servidores de Cristo somos todos nosotros. Somos los que Dios, para la gloria y honra del Señor, nos ha llamado delante de la presencia del Señor y nos ha dado un encargo. Y así también son todos aquellos, el pueblo del Señor, que también de una y de otra manera está a los pies de Cristo. Los servidores de Cristo hacen la voluntad de Dios. Amén. Amén. Cuando dice la palabra del Señor en el versículo 1, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser y anhelar ser reconocidos delante del reino de los cielos. Muchas veces nos enfocamos mucho en el trabajo, nos enfocamos mucho en otras áreas de nuestra vida, pero dice que los hombres tienen que tenernos por servidores de Cristo. En todo tiempo nosotros tenemos que servir a Cristo. ¿Y cómo servimos todo el tiempo? Porque unos podemos pensar que solo se sirve a Cristo dentro de la iglesia, dentro de el avivamiento. Cuando, por ejemplo, un hermano trae una enseñanza, el pastor trae la enseñanza, o los líderes hacen los cronogramas, los instrumentos, los ministros. Pero eso no solamente es servir a Cristo, es parte de. Pero también cuando vamos a nuestros trabajos, cuando estamos en el camino, alguien necesita una palabra y usted le da, le dice un Dios le bendiga, eso también es ser servidor de Cristo. Cuando nosotros estamos ahí en un momento difícil y estamos actuando de buena manera, conforme la palabra, que pasemos ahí por culpables, estamos siendo servidores de Cristo, porque estamos imitando a Cristo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Muchas veces, mis amados hermanos, y lo que actualmente está pasando es que el hombre quiere encontrarle el porqué de todo. ¿Por qué el rayo? ¿Por qué el viento? ¿Por qué el fuego? ¿Por qué se movió aquí? ¿Por qué se movió allá? Y hay misterios de Dios que ni nosotros conocemos. La palabra aún es un misterio. Hay cosas que en la palabra no están y es un misterio. Si ustedes se ponen a analizar la vida de Jesús,
no les dice con punto y coma todos los años, cada día que él vivió hasta los 33 años. Son misterios del Señor. Entonces, cuando Dios nos dice que los hombres nos deben tener por administradores de los misterios de Dios, es porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios y por ende nosotros tenemos que actuar conforme la palabra de Dios. Que parezca que nosotros somos servidores de Cristo y administradores de la gracia y de los misterios de Dios. Si viene un hermano, viene un hijo, viene una hermana, viene el esposo, viene la esposa con ciertas actitudes, ¿cómo deben tenernos los hombres? Como servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. En el mundo deben tenernos como servidores de Cristo y administradores de la gracia de Dios. Yo, mis amados hermanos, he estado pasando un momento muy complicado, pero muy complicado en mi trabajo. Y mis papás están testigo, mi esposo está testigo, mi hermana está testigo, que yo he venido a llorar lágrimas de sangre, mis amados hermanos. Pero siempre Dios está utilizando la vida de un siervo, de otro siervo, está utilizando la vida de mi esposo. ¿Y qué me dice? Bendice. Bendice. ¿Te hacen esto? Bendice. Nos cuesta. Porque a veces ya no se entiende la maldad del hombre. Uno dice, pero ¿qué hicimos nosotros para merecer esto? Y ahí es cuando Dios me ha venido hablando a través de esta palabra, que en todo tiempo tenemos que saber llevar a carta cabal el ministerio de Él. En todo tiempo y en cualquier situación. Por ejemplo, hay un trabajador en la empresa que yo no le he hecho nada, pero él ya no me saluda. Y yo, sin embargo, paso por ofensora y siempre le digo, buenos días, y lo llamo por su nombre. Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Hay pequeñas cosas que nosotros nos hacemos conocer por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El versículo 2 dice, ahora bien, se requiere que de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué dice, mis amados hermanos? Que cada uno sea hallado fiel. No dice que sea hallado infiel, que sea hallado en discusiones, que sea hallado como al Señor no le agrada, sino que si nosotros estamos administrando todos los misterios de Dios, nosotros podamos ser hallados delante de Él de manera fiel. ¿Y cómo podemos ser hallados fieles? No solo cuando estamos en la iglesia, no solo cuando tenemos que llevar un culto, no solo cuando tenemos que comportarnos dentro de la iglesia para que el pastor no se dé cuenta de mis actitudes, para que el hermano líder no se dé cuenta de mis actitudes, para que los ministros no se den cuenta de nuestras actitudes. Dice que nosotros como administradores tenemos que ser hallados fiel. Pero aquí yo pregunto, mis amados hermanos, ¿aquí el Señor da un tiempo específico? ¿Aquí dice ser hallados fieles solo en la iglesia? ¿Dice ser hallados fieles solamente cuando estamos adorando al Señor? La palabra de Dios dice ser hallados fieles en todo,
dice en general, ser hallado fiel. En la mañana, en la tarde, en la noche, en el trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Muchas veces nos creemos estar listos, nos creemos estar preparados, nos creemos decir, yo estoy bien delante del Señor, mi casa está en orden, yo soy bueno, doy de mi dinero, doy de mi comida, ayudo al que necesita, vengo a los atrios del Señor todos los días, pero realmente yo pregunto, como dice aquí la palabra, dice, ¿será que por eso estamos justificados? ¿Será que esa será la justificación que nosotros tenemos delante del Señor? ¿Será que eso será el todo del todo y ya? O sea, cuando vayamos a los cielos, Dios, o sea, le vamos a decir, Señor, pero yo hacía esto, yo hacía lo otro, yo iba a tus cultos, yo ayudaba. Nosotros tenemos que meditar profundamente en las áreas de nuestra vida que necesitan ser redimidas. Todos tenemos áreas, mis amados hermanos. No hay uno solo que pueda decir, yo no tengo nada de que se me acuse. Ni los líderes, ni los pastores, nadie, mis amados hermanos, porque todo debajo del sol es vanidad de vanidades y debajo del cielo todos somos pecadores. Entonces, aquí, cuando la palabra nos dice esto, es que no juzguemos prontamente, no juzguemos deliberadamente, ni aun nosotros nos juzgamos porque nos juzga el Señor, pero sí nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras actitudes, de que muchas veces nos envanecemos porque creemos estar bien delante del Señor, y tal vez ese envanecimiento es el que al Señor no le agrada. Puede que usted esté recto en todos los caminos, que para usted el diezmo no sea un problema, que para usted andar con falda no sea un problema, que usted caminar delante de las personas no sea un problema, que usted no se avergüenza delante de los demás no sea un problema. Pero puede que usted diga, yo lo sé todo, yo soy bueno. Y ese envanecimiento, tristemente, puede ser al que el Señor le desagrade terriblemente, mis amados hermanos. Y quiero hacerles una pregunta, y quiero hacerme una pregunta. Nosotros deberíamos preguntarnos en esta hora, ¿nosotros somos buenos? No. ¿Alguien de las naciones, mis amados hermanitos, que pueda contestar? No, mi hermanito. No, ¿verdad? No hay uno. No. Muchas gracias, Todos mis hermanitos, padres. a los que están No. participando. Amén. No, mis amados hermanos, como dicen ustedes, nadie de nosotros es bueno. Creemos ser buenos. Intentamos imitar a Cristo y todos los días nos esforzamos. Amén. Pero no somos buenos. Entonces, no podemos justificarnos. El profeta no puede justificarse delante de Dios. El líder no puede justificarse delante de Dios. El pastor no puede justificarse delante de Dios. El pueblo no puede justificarse delante de Dios. Porque solamente Él, y siempre será Él, que será bueno. Es Dios. Y nosotros, cuando nosotros siempre hagámonos estas preguntas, ¿nosotros somos buenos? Antes de juzgar o emitir un comentario de una persona, de un hermano en Cristo, de un siervo de Cristo, de un amado hermano del pueblo de Cristo. Preguntémonos si realmente nosotros somos buenos. Y cuando nosotros nos contestemos, después vamos a pensar doble vez en emitir un juicio contra una vida. Porque muchas veces no la vemos
aquí en pantallas, no la vemos en las fotos, pero tal vez está en una íntima comunión con Cristo y a veces emitimos un comentario. Así que cada vez, mis amados hermanos, preguntémonos si realmente somos buenos. Vamos a continuar. En el versículo 5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ahora, mis amados hermanos, están saliendo muchas tendencias, muchas raíces, muchas religiones, muchas formas de pensar. Y nosotros creemos estar bien. Y lo que nosotros deberíamos hacer cuando alguien venga con otro pensamiento diferente a nosotros o distinto al de nosotros, es decirle al Señor que el Señor tope ese corazón y que un día su Espíritu Santo se le sea revelado. Porque muchas veces viene el católico, el ateo, el mormón, el agnóstico, viene el testigo de Jehová, viene aún alguien que cree ahora en esta manera de libertad que ahora hay, de libertad de cada uno escoge quién es en esta vida. Antes era él y ella y ahora hay ella. Entonces, cuando venga alguien así a nuestras vidas, antes de emitir un juicio, antes de juzgar, como dice la palabra, pidámosle que el Señor tenga misericordia. Seamos hallados fieles. Pidámosle, Señor, que Él un día te reciba como yo te recibí. Que Él un día reciba de ese amor y conozca de ese amor que yo un día conocí. Que por el cual, no por hombre, ni por boca, sino por tu gracia y por tu amor, yo estoy aquí delante de ti hoy. Por tu misericordia, porque sin ser nada, tú me escogiste y me dijiste, tú me perteneces. ¿Quién de nosotros hizo algo bueno para ser hijo de Dios? Nadie. Yo no he hecho nada bueno en esta vida para ser hijo de Dios. Merecedor. Pero lo único que le agradezco al Señor es que de tantas multitudes, Dios me escogió. Y porque Dios me escogió y conozco de su amor y conocemos de sus milagros, quiero que un día mi familia, que aún no es convertida, alcance de Dios. Que un día mis suegros, que aún están en otro pensamiento, un día se enamoren del Dios al que yo sirvo. Que un día mis compañeros del trabajo, con los que yo comparto diariamente, conozcan de este amor del cual yo estoy enamorada. Entonces, mis amados hermanos, Dios va a venir, Jesús va a venir y va a aclarar todo esto y va a separar lo oculto y Él va a clarificar, así que no nos metamos nosotros en discusiones ni en disensiones, es que esto, es que el otro, es que esta corriente no es así, es que esta corriente... Digámosle que el Señor sea direccionando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro caminar. Tenemos la profecía mayor y siempre oremos y velemos para que todas las almas, nuestra familia, nuestra parentela que aún no ha sido alcanzada en Cristo, sea alcanzada por amor de Él. Amén. En la palabra de Dios, en el versículo 6 dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Y aquí viene, mis amados hermanos, lo que muchos hacemos: pelear por la palabra. ¿Quién entendió mejor? ¿Quién conoce más? ¿Quién es más sabio? ¿Quién entendió este versículo? ¡Qué bestia! Como científico.
Y aquí dice la palabra de Dios, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Porque muchas veces dice, por ejemplo, la cena del Señor. Y dicen, pero ¿habrá servido en copa? ¿Habrá servido en jarro? ¿Habrá servido en vaso? ¿Habrá comido en el suelo? ¿Habrá comido en la mesa? Y no, a veces nos hacemos tanto conflicto, tanto problema, porque la palabra está ahí, pero queremos indagar. Y decían, Jesús andaba por las sinagogas y queremos saber si andaba con chancla, si andaba con zapatos, si andaba descalzo. Y un ejemplo claro es la vestimenta, mis amados hermanos. Un punto muy crítico en la iglesia y por lo cual muchos se separan y muchos se vuelven atrás, o también muchos se ponen en ese punto y comienzan, y si Cristo andaba en túnica, y si Cristo andaba en pantalón, y si esto, y si esto hubiese pasado, y si yo, pero no estuvimos ahí, mis amados hermanos. Entonces dice que no aprendamos a pensar más de lo que está escrito. Que no querramos meterle el porqué o el pero a todo lo que está escrito en la Biblia. Pero es que en la Biblia no me dice, mis amados hermanos, que literalmente la palabra falda tenga que estar ahí, o que la palabra trago tenga que estar ahí, o que la palabra sexo tenga que estar ahí. Mis amados hermanos, dice, no aprendamos a pensar más, porque tenemos el Espíritu Santo que nos revela, que nos enseña y que nos conduce en el camino. Entonces, no busquemos el más mínimo detalle para estarnos peleando entre las corrientes, entre las doctrinas los dogmas de este mundo, sino que aprendamos a sacar el espíritu de la palabra. ¿Qué es lo que me quiera enseñar? Si el Señor dice que las mujeres tenemos que ser decorosas, pongámonos a pensar, si fuese Cristo, si fuese Jesús que estuviese aquí, ¿será que yo como hija de Dios puedo estar con un pantalón ceñidísimo, con un bibidilli ceñidísima, que parezca chorizo embutido yo? No. ¿Será que yo me presentaría delante de Jesús si Él es 3 veces santo? Delante de la presencia, sí, con unos tacazos bien pintorreteada. ¿Será que yo me presentaría así delante de Cristo? No. Entonces ahí el Espíritu Santo nos está enseñando, mis amados hermanos. Porque yo no le estoy diciendo no lo haga, ni haga de esta manera, ni haga de la otra manera. Yo siempre me pongo a pensar en eso. Si Cristo estuviese aquí, ¿será que nosotros tendríamos un idioma o un lenguaje deliberado? No. ¿Será que si Cristo está aquí, nosotros haríamos bromas y chistes fuera de lugar? No. Estaríamos tal vez con mucho temblor del ¿qué dirá? ¿Qué nos dirá? ¿Qué nos hablará? ¿Qué nos dirá? El temor al Sí, Señor. ese temor es el que debemos saber. Y no lo estoy diciendo yo, pero si comenzamos a buscarle el pero, la jota, el punto, es que aquí, mira, hace una pausa y de aquí sigue, no, mis amados hermanos, dice que no aprendamos a pensar más allá de lo que está escrito, que aprendamos a sacar el espíritu de la palabra y que le dejemos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida, en mi vida, en su vida y en la de su casa. Dice la palabra de Dios aquí, que no vaya a ser que se envanezcan unos contra otros, porque aquí comienzan los conflictos. Que yo sé, que tú no sabes, que tú sí sabes, que yo no sé, y que fulanito sabe más, y que esta hermana que está predicando todos los días en la iglesia, o que está predicando todos los días y sacando enseñanzas, esta hermana es la que sabe. Cuidado, nos envanezcamos. Porque la palabra es clara y dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Y el que se cree saber algo, no sabe nada. Amén, aleluya. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer e imitar lo que Cristo hacía en su tiempo. Y lo sigue haciendo aún en los cielos.
En el versículo 7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Han visto, mis amados hermanos, que muchas veces estamos transmitiendo y otros ministerios también están transmitiendo y ahora nos llaman shows. Decimos que hacemos un espectáculo. Nos tienen como espectáculo. Entonces nosotros tenemos que procurar que cada movimiento, que cada palabra, que cada actitud, que todo lo que hagamos para el Señor sea prudentemente. Los hombres nos van a decir, pero es que las danzas ahí que es un show. Entonces, así nos va a tener el mundo, los hombres. Pero nosotros tenemos que ser prudentes, mis amados hermanos, en todo tiempo. Dice el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Todos los servidores de Cristo, todo el pueblo del Señor, durante todo el tiempo sufrió humillación. Envejeció a causa del sufrimiento que pasaba. Dios utiliza nuestra debilidad para glorificarse. ¿Sí? Ahora, cuando dice que en nosotros somos débiles, somos despreciados, son palabras que nos deben describir. ¿Por qué nos deberían describir? Porque así pasaba los apóstoles. Ese es el precio que nosotros estamos pagando ahora actualmente. La palabra de Dios dice, toma tu cruz y sígueme. No dijo, toma un pañuelo y sígueme. No dijo, toma esa manta y sígueme. ¿Cómo es una cruz? Grande, pesada. Doloroso. Yo me imagino cuando Jesús iba caminando en la tierra con la cruz, que ya no podía más, que ya sus rodillas no daban. Y lo que nos está diciendo Jesús es toma esa misma cruz y comienza a seguir atrás mío. Entonces Jesús no andaba caminando como si nada. Jesús andaba herido. Jesús andaba cansado del camino. Andaba sediento, andaba con hambre. Y aún así caminaba con sus últimas fuerzas. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Tomar esa misma cruz y caminar. Cuando Jesús pasaba para su crucifixión y el pueblo estaba a los lados, yo no creo que ellos decían gracias Jesús. Gracias Jesús por lo que vas a hacer ahorita en esa cruz. Se burlaban de él. Le escupían a él. Le insultaban. Seguramente tal vez hasta ahí pateaban arena para que se le pegara o le quitara la visión. Entonces seguramente eso es lo que vamos a recibir en la vida, porque ese es el precio que nosotros estamos padeciendo en este día, en esta vida, hasta que un día Él venga por nosotros. Dice nosotros en el versículo 11, hasta esta hora padecemos, ¿qué dice, mis amados hermanos? Hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. ¡Qué bestia! Todos van a decir, ¡qué belleza! Pero si yo me estoy esforzando porque queremos tener esto y lo otro, y queremos hacer esto y queremos salir lo otro,
pero realmente este versículo me llamó mucho la atención y yo creo que es el rema de esta palabra. Porque dice que hasta esta hora, y yo les pregunto, mis amados aquí, ¿cuántos de nosotros en esta hora no estamos padeciendo hambre? No tenemos sed, no estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. En el trabajo, uno peor que el otro. Entre iglesias, envaneciéndose por querer, este está bien, este está mal, él es así, ella es así. Ahora también juzgan a los hermanos en Cristo por salir a predicar también como Dios nos ha entregado también herramientas, que es la tecnología, porque la tecnología hay cómo utilizarla de buena manera y de mala manera. Y aún utilizándola para la gloria de Dios, para dar a conocer la palabra de Dios, aún nos estamos comiendo a través de la palabra, a través de la tecnología. Criticando, diciendo el exhibicionismo. Es Por que fama. ahora salen a fama. Facebook Live y predican ahí, ya ni siquiera se molestan en salir a caminar. Entonces, si utilizamos de mala manera, somos juzgados. Y si utilizamos de buena manera, somos juzgados. Pero no importa lo que ve el hombre, importa lo que ve a Dios. E importa lo que nos dice en los primeros versículos, que nosotros seamos servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios, y que en todo momento podamos ser hallados fiel. Aleluya. Delante de Dios. Entonces, la palabra en el versículo 12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. ¿Cuántos de aquí pensamos que el sueldo que nos pagan no es el suficiente, ni es el que merecemos, a causa de la carga laboral que tenemos? Amén. Muchos, seguramente. Amén. Muchos seguramente no tiene relación. Por ejemplo, en mi caso, no tiene relación la cantidad con el pago. Y nos fatigamos, porque la palabra también dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces yo no puedo decir, yo te amo, Señor, te bendigo, Señor, te exalto, Señor, pero esperar que también yo no traiga alimento a mi casa. O esperar que mi esposo también no traiga alimento a mi casa. O que cada uno haga la función que debe hacerla. Entonces, dice que nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos y aún así nos maldicen. ¿Y qué hacemos? Nos está dando una clara y fuerte actitud de cómo debemos actuar. Dice, nos maldicen en el versículo 12 y bendecimos. Esta palabra en esta hora, mis amados hermanos, Dios me está hablando fuertemente a mi vida. Porque no saben lo que yo he pasado estos meses. Y aún así, cuando me han dicho, bendice, lo único que he venido a hacer es a llorar, porque llorar desahoga, alivia la carga, alivia el quebranto. A veces ya Nicolás ya no sabe qué hacer, porque yo creo que me ve llore, y de día hubo una semana que yo lloraba. En la mañana, en la tarde, en la comida, en la noche, en el trabajo me metía a llorar porque es tanto lo que yo estoy sufriendo en este momento. Mi mamá me decía, pero ya no llores, mija. Mi papá me decía, ya no llores, mija. Toma valeriana. Y me decía, toma valeriana, porque es tanto lo que yo estoy sufriendo en esta hora. Y Dios utilizaba de una y de otra manera a Nicolás y me decía, déjalo todo a Dios. Solo déjalo todo a Dios, porque hay de aquel que tope un hijo mío. Mi papá me decía, la palabra de Dios dice, hay de aquel que tome un pequeñito mío. Me acuerdo de unas palabras cuando yo estaba hablando con uno de mis jefes y yo dije, arquitecto, debería pensar en subirnos el sueldo. Acá hay un impuesto que se subió ahorita por causa de todo lo que pasa en el Ecuador. Y yo le dije, porque se van a subir todos los precios, entonces no nos va a alcanzar con lo que estamos ganando. Estas fueron mis palabras, no fue ni más ni menos.
Y yo recibí una respuesta que ¿Cuál? me dolió en el alma, que me dijo, yo cumplo con pagar. Si ustedes comen o no, ese no es mi problema. Cuando él me dijo eso, yo sentí, mis amados hermanos, Una puñalada. como una espada que me traspasó, como una cosa que yo tenía un nudo aquí, que yo no sabía dónde irme, porque él es mi jefe inmediato. No sabía si irme más arriba, no sabía si salirme de ese trabajo, no sabía qué hacer, porque yo decía, puede que esa palabra no impacte otras vidas, pero solamente yo y mi casa sabía lo que estábamos padeciendo en ese momento de nuestras vidas, que eso fue hace 2 semanas. Cuando dijo, mi problema no es si comen o no comen, Ese no es mi problema. a mí me dolió tanto en el alma porque yo decía, Señor, soy tu hija, somos tus hijos. Yo le decía, Señor, te entregué toda mi juventud en tus manos. Te entregué mis sueños. Me moría esta juventud porque tenía sueños, pero lo mejor es la voluntad de Dios. Y le decía, Señor, ¿por qué estas palabras? ¿Por qué permites que mis oídos escuchen? Y yo les hablo que él me dijo muy de frente. O sea, él nunca me dijo, oh, yo escuché o me inventé. Él me lo dijo a mí. Y sabía que regresando a mi casa, ese día no había que comer. Y esas palabras me marcaron. Y yo no sabía cómo. Y ahí está mi casa, llorando de día, de tarde, de noche. Y solo le decía, Señor, solo te entrego a ti. Yo no sé, Señor, tu manera de actuar, tu manera de hacer. No entiendo, Señor. Porque hasta esta hora nos hemos limitado de todo para seguirte a ti. Y algo tan simple, recibir de esa manera. Hermanos, yo tenía un huracán. Me levantaba todo el tiempo llorando y llorando y llorando, acordándome del enemigo, acordándome con estas palabras. Se inflamó tu cuello. Tuve terriblemente un problema en la rodilla, un problema de casi de parálisis en la cara. Hasta ahora tengo mucho dolor en mi espalda a causa de todo lo que he venido pasando en mi casa, en mi trabajo. Y cuando yo le dije a Nicolás de esto, él me dijo, no importa que no tengamos, pero Dios es fiel con nosotros. Y algo que hasta ahora me da chiste, que él me enseña y le enseña a mi abuelito también, cuando él dice, me ha ido mal. Me dice, Gracias, Señor. agradezcamos aun cuando no tengamos. Agradezcamos cuando aún el día no haya sido el mejor, porque no es malo, porque hay vida, hay salud, La familia está tenemos bien. la familia. No ha sido el mejor. ¿Y qué es lo que él me dice? Agradezcamos. Y yo a veces ya le quedo mirando como, ya, o sea, el día no ha cooperado nada como para que tú me digas que agradezca. Pero todo el tiempo él me está recordando que debemos agradecer. Ayer mismo, él tenía que cobrar una comisión de su trabajo, del esfuerzo de su trabajo, y simplemente no le pagaron. No le pagaron y no le pagaron. Entonces yo tenía una aflicción tan grande porque yo decía, ¿cómo voy a pasar este mes? esto. ¿Cómo voy a cubrir mis cosas? Esto que está viniendo. Y él me decía, y yo tengo el mensaje, mis amados hermanos, cuando acabe se los voy a enviar lo que él me envió. Y me decía, solo démosle la gloria a Dios por lo que ha llegado. Solo démosle la gloria a Dios y solo dale las gracias a Dios. Porque Dios no nos va a dejar sin un pan. Y él, aunque no vea monetariamente, él me está enseñando a esa fe. Que no veo, pero creo. Aleluya. No estoy viendo, pero creo. Me han venido a maldecir con esas palabras, pero sigo bendiciendo y sigo creyendo. Y yo le saludo a mi jefe bien. Me pasa café. Me revisto de humildad porque cuando le veo, tengo ese sentimiento del dolor que me dijo a mí, porque
Tal vez no eran las palabras, pero esa situación estaba pasando en mi casa. Entonces, yo lo que hago es, buenos días, arquitecto Joan, ¿cómo está? En cualquier cosa que necesiten, siempre estoy predispuesta. Aunque me traten como me traten en el trabajo, siempre trato de dar lo mejor. Mi mejor rostro, mi mejor cara, mi mejor agradecimiento. Aún con personas que no han sido las mejores conmigo, siempre estoy predispuesta para ayudarles. Esta es la cruz. Y en esto no estoy diciendo que me estoy justificando, como les decía, y estoy diciendo buena. Estoy tratando de imitar lo que me dice esta palabra. Que aunque nos maldicen en el versículo 12, nosotros bendigamos. Aleluya. Que aunque padezcamos persecución, soportemos. ¿Sí? Que aunque nos difamen y roguemos, que aunque nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria de este mundo. Recién pasó un evento en mi empresa. Y bueno, estábamos en el evento y ya llegó el tiempo de la salida, ya había trabajado, era hasta de noche, como hasta las 10 de la noche. Y nos acercamos con mi compañera cerca de donde estaban sirviendo, como decir, los bocaditos. Gracias, mi hermano. Y cuando nos acercamos, y les prometo delante de Dios, mis hermanos, que no teníamos ninguna intención. Nos acercamos porque ya teníamos que esperar que la gente invitada salga. Las palabras de otra compañera con la que igual tenemos conflicto, ¿cuáles fueron? Ustedes no pueden comer nada. Otro puñal. Porque el mundo se deleitaba en esos banquetes y a nosotros nos mezquinaban la comida. Y solitas en el dolor, mejor hasta luego. Nos fuimos. Y no importa, mis amados hermanos, lo que el mundo haga, lo que el hombre haga, el propósito de Dios se va a cumplir en mi vida y en su vida. Aleluya. No importa cuánto obstáculo, cuánta piedra bote y azote su vida. El propósito de Dios se tiene que cumplir en su vida, porque Él es mayor que un hombre cualquiera. Amén. El versículo 14 dice, no escribo esto para avergonzaros. Yo ahora no tengo vergüenza de contarles. Sufro mi carne porque tengo corazón. Mi espíritu se desfallece, claro que sí. Duele, mis amados hermanos, cuesta mucho. Cada vez más. No tengo vergüenza porque la palabra me dice que mientras yo siga de esta manera, mientras me abofeteen, mientras me maldigan, mientras todo esto pase, estoy siendo tomada en cuenta delante de Dios. Aleluya. Y eso es lo importante. Todo en este mundo perecerá, pero Cristo no va a perecer. Y la vida eterna juntamente con Él tampoco. Entonces dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. No nos envanezcamos de nada, mis amados hermanos. Fuerza. No nos envanezcamos de nada. Siempre permanezcamos mansos y humildes, mis amados hermanos. Mansos y humildes. Que si un hermano viene contra otro hermano, ¿cuál es su deber aún a nosotros, a los hermanos de Cristo? Aún entre nosotros, si alguien viene, porque también a veces el enemigo turba las mentes,
nosotros no emitamos juicio. Seamos hallados fieles como servidores y administradores de la gracia de Dios. Entonces la actitud correcta debería ser es que Cristo haría en ese momento. Si alguien le viene diciendo, fulanito, fulanita, es esto, lo otro, ¿qué haría Cristo? ¿Qué le diría? Dobla rodillas, ora, Bendice. clama, bendice. Entonces esa debe ser nuestra posición. Y espera en el Señor. Dice el versículo 19, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque muchas veces pensamos, ¿quién tiene más poder? ¿Quién tiene más amor? ¿Quién es más ungido? ¿Quién tiene más tino para decir las cosas? ¿Quién destila amor? ¿Quién destila, exhortación? Y la palabra de Dios dice que estas personas que se envanecen, que dicen, pero yo lo hago todo conforme a la palabra, pero yo lo hago todo de esta manera, pero yo sé que delante de Dios estoy bien. Entonces, Dios va a venir a probar ese poder del que nosotros estamos hablando. Entonces, no nos envanezcamos, porque una vez más, ¿será que somos buenos delante de Dios? No lo somos. Entonces, nada tenemos en qué gloriarnos, ni nada tenemos el por qué gloriarnos. ¿Sí? En el versículo 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es el que más bonito habla, ni el que se sabe de Génesis, Apocalipsis, todos los versículos con punto y coma, y numeración y nomenclatura. No es de aquel que solo de labios dice, sino que como en un principio es hallado servidor y administrador dentro, a tiempo, en la mañana, en la tarde y en la noche, como Cristo le agrada que nosotros estemos. Dice, y podámonos a meditar en este versículo 21, y con esto acabamos, que dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Aleluya. ¿Cómo queremos que Cristo visite nuestras moradas, nuestros templos? ¿Cuál es nuestra morada? Esta persona. ¿Cuál es el templo? Esta persona. Entonces, preguntémonos, ¿cómo Camila quiere que Cristo venga a su vida? ¿Con vara? ¿Con amor y espíritu o con amor y espíritu de mansedumbre? Yo les quiero dejar con esta pregunta, mis amados hermanos, en cada uno de sus corazones. Y yo le hago una pregunta, ¿cómo usted quiere que Cristo visite su morada? Y en eso vamos a meditar y recordando que no somos buenos, que no debemos envanecernos por nada, que nada sabemos, pero que sí debemos ser hallados fieles administradores de la gracia de Cristo y como servidores de Él. Seamos o no aún llamados servidores de Cristo siempre a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Que esta enseñanza, mis amados hermanos, haya sido para la gloria del Señor y que sirva para cada uno de nosotros reflexionar en esta palabra, mis amados hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Amén. Bendito Padre de la gloria, Señor, te damos la gloria y la honra por esta palabra que hemos recibido en esta tarde, Señor. Que sea usted, Señor, guardándole en la tabla de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser fuertes, a ser valientes, Señor, a esforzarnos, Señor, y a imitar tus pasos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tú siempre, Señor, estés con nosotros donde quiera que vayamos y que siempre podamos hacer tu voluntad, Señor. Te doy las gracias por todas las vidas
que en esta hora hemos compartido tu palabra, y aún de los que no han podido, Señor, tú conoces su condición, Señor. Bendícelas también, Señor. Que tu bendición sobre nosotros sea hasta que sobre y abunde, Señor. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a Génesis. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Amén, mis Gloria al hermanitos. Señor. Muy lindo, Señor. Amén, gloria a Dios. Amén, mis hermanitos. Todo sea para la gloria y honra del Señor. Vamos a continuar con la segunda dinámica.